por realpolitik.fm, el programa que pone la realidad bajo la lupa. Y recordamos que nos pueden seguir tanto por Facebook, Twitter e Instagram en @realpolitikfm. Ha llegado el momento de la columna de desconstrucción masiva a cargo de Ana Belén Perl, quien nos informa en torno a la perspectiva de género, los feminismos y las diversidades en los diferentes ámbitos de la cultura. ¿Cómo andás, Muy Ana? bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación. No, por favor. Gracias también por la música que nos recibe, ¿no? Terrible ese tema de Estaba Cordera. sonando, sí, a un querido amigo de la deconstrucción, pero bueno, estamos en ese proceso, ¿no? Por eso, no me voy a ofender y son cosas que están sucediendo, estamos deconstruyendo constantemente, por eso esta columna, ¿no? Y como bien vos decías, hoy en la columna de deconstrucción masiva contamos con la presencia de Marianela Salvo, procuradora, estudiante de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, integrante de la Asociación Argentina de Bioética Jurídica, coautora del proyecto de ley sobre acoso sexual callejero, militante por los derechos de las mujeres en la Unión Cívica Radical y militante en Mujeres Radicales en Lobos, quien esta tarde comparte con nosotras, con nosotros, con nosotres, en el aire de Mirada Crítica para contarnos cómo fue el proceso de un valioso paso en esta deconstrucción de la que venimos hablando, de abrumadoras prácticas de relación social habituales en nuestra cultura. Bienvenida, Marianela. ¿Qué tal? Gracias, buenas noches. Mira, antes de comenzar con la entrevista, Sí. lo que yo quiero hacer también es introducir en el tema a los oyentes y videoespectadores del por qué, ¿no? Contamos con... dejé un poco de suspenso en su presentación, dije que era autora de un proyecto muy importante, pero ¿de qué se trata esto? El 15 de marzo de 2018... en el portal web del Senado de la Provincia de Buenos Aires se informa la presentación de un proyecto de ley que busca prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual callejero. Se empieza a escuchar hablar de que esto puede llegar, el acoso sexual que venimos padeciendo las mujeres, históricamente se empieza a tratar desde un lugar legislativo, ¿no? Del cual Marianela Salvo, aquí presente, es junto a Camila Ríos, una de las autoras de dicho proyecto, y terminó con media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Un año después, el 17 de abril de 2019, se sancionó la ley contra el acoso sexual callejero, aprobado por unanimidad en el Parlamento, y se aprobó también con media sanción a un proyecto de la violencia política contra las mujeres. Ya empezamos a hablar también. Incluimos otra terminología y otro ámbito, ¿no?, con respecto a la violencia contra las mujeres. Esto significa la concreción de uno de los tantos pasos que debe hacer el Estado para erradicar las problemáticas en torno a la violencia de género, y a mi entender, particularmente el acoso callejero es la puerta de entrada a la naturalización de otras prácticas, ¿no?, que ponen en mayor peligro aún la integridad de las mujeres, las niñas y las adolescentes, porque no tenemos que olvidarnos también de ellas. Y previo a la primera pregunta, ¿no?, para empezar con Marianela, hacemos esta introducción porque yo necesito indagar a mis compañeros aquí, que en su mayoría son varones cis, ¿no?, sí, los que están allá atrás del vidrio también, sobre cuántas veces a lo largo de su vida han sido acosados sexualmente en la vía pública o en algún otro ámbito laboral, estudiantil, deportivo, festivo o familiar por alguna persona que sea de otro sexo o de otro género. Y si pasó, ¿cómo se sintieron? ¿Qué pueden decir al respecto? Dicen. Las veces que me han llegado a decir cosas, porque contadas, siendo varón, no es lindo, la verdad. Y qué sé pero yo. ¿cuántas por fueran? eso, contadas, con los dedos de la mano, a lo largo de mi vida, que tengo 24 años ya, y es una situación muy fea. La verdad que en ningún momento te sentís cómodo, y yo como... en proceso de construcción, puedo decir que cuando era más chico tenía prácticas de acoso, como frases armadas, que en mi pueblo las decíamos en General Belgrano, cuando íbamos dando vuelta a la plaza, y para mí era como romper un poco con la vergüenza y empezar a decir algo, y hoy en la lejanía de eso veo que es aberrante que pueda haber pasado por tal lugar. Completamente, sí. Era más que nada la práctica conocida como el piropo, que estaba permitido y que estaba naturalizado, ¿no? Claro. Y acá están tratando de acordarse. Desde la Y producción me dicen, eso nunca me pasó, tal cual. Sí, es que vamos por ese punto. Yo personalmente compañero. también creo que estamos en este proceso de construcción casi todo, y si no te atraviesa es porque no lo querés entender. Claro. Que yo recuerde así, que se me venga ahora a la mente, tampoco. Por ahí sí, en
en ambientes que quizás de un boliche o algo por el estilo, donde corren también otros factores, más allá que de la cotidianeidad, por decirlo de alguna forma. En la calle no. En la calle no, salvo algún que otro caso, pero no para nada en comparación a lo que les pasa a ustedes. Por eso pueden imaginarse cómo se siente eso. A mí particularmente me ha pasado un día, viernes o sábado, tener que ir a cursar, ir al trabajo, ir al cumpleaños de alguna amiga, en todos esos ámbitos y en el medio, en la calle, de traslado otra. En todo momento, en cada uno de los lugares se recibe ese acoso. Así que Acá en La Plata, pasar por la UOCRA cuando estaba el Pata Medina era atroz para cualquier mujer, ¿o no? es más, yo dije se recibe y ese padece, ni siquiera es que es algo que recibís, ¿no? Claro. Con los brazos abiertos. Es que como bien mencionan ustedes, como bien mencionás vos, antes las mujeres, antes de la existencia de esta ley, de esta herramienta jurídica que hoy nos protege, no nos quedaba otra cosa que defendernos nosotras mismas como podíamos. Si vos tenías que pasar por una obra, por ejemplo, ¿qué te quedaba por hacer sabiendo que se venía la lluvia de palabrotas o piropo, entre comillas? Tenías que cambiar tu mapa de ruta, cruzar la calle, dar la vuelta a manzana, e incluso te sentías culpable a veces cuando, bueno, vos ibas a salir a la calle y estabas viendo lo que te ibas a poner para no caer en esto de ser acosado y que te digan cualquier cosa. Sí, Ahora, ¿cuánto tiempo perdés? Perdón que te interrumpa. ¿Cuánto tiempo uno pierde en decir, bueno, me pongo esto, me pongo lo otro antes de salir a la calle? Ahí está el totalmente. factor psicológico que influye en esta problemática, ¿no? Claro. Pero bueno, en principio, Marianela, nos interesa saber de que hay una acción, ¿no? Después de todos estos factores que nos van afectando, y es este proyecto de ley, y queremos saber cómo surge la necesidad de presentar este proyecto, en cuáles estudios cuantitativos y cualitativos se apoyaron para ello, quiénes fueron las diputadas y diputados, así como senadores y senadoras que lo impulsaron aquí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en cuanto a los estudios, a las estadísticas, cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que en la Argentina había muy poco material. Había unas estadísticas que habían hecho unas chicas, el grupo de Acción Respeto, y que tomamos sus estadísticas y tomamos las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, en donde manifestaban que 8 de cada 10 mujeres habían sido acosadas. Y lo que nos llamó la atención fue la edad temprana que la víctima empezaba a ser acosada, porque estábamos hablando de niñas que empezaban a sufrir acoso de entre los 10 a 12 años comenzaba el acoso. Con respecto a quienes impulsaron el proyecto, lo llevó adelante la diputada Anaí Bilbao y la senadora Flavia del Monte, a quien le agradezco públicamente haber creído en nosotras, y bueno, y junto con la coautora del proyecto, Camila Ríos, que aprovecho para mandarle un beso, porque a la vez es una amiga personal. Todos le mandamos por haber formado parte, sí. Totalmente. Y la iniciativa surgió a raíz de poder visibilizar un tipo de violencia que estaba invisibilizado y naturalizado, tanto socialmente, y la crítica y el reproche que le hago yo personalmente es al derecho, porque estaba invisibilizado socialmente por un lado, entonces la sociedad lo toleraba, las mujeres teníamos la obligación de tolerar este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque no teníamos una herramienta jurídica a dónde acudir y dónde poder reprocharle esta actitud al sujeto que la cometía. Entonces era un residuo de tolerancia que nos obligaba a tolerar una acción que nos generaba un daño. A partir de crear una herramienta jurídica, de crear una norma, las mujeres tenemos la posibilidad de poder reprochar. Totalmente. Mientras tanto, nos quedábamos en la nada, o como se decía recién, teníamos que adoptar medidas propias, particulares, para defendernos como podíamos. Sí, aparte hablábamos antes fuera del aire sobre cómo el romanticismo que se generaba, supuesto romanticismo alrededor de el acoso, primero que se lo llamaba piropo y que también se lo veía desde ese lugar, ¿no? Como que simplemente era un halago a una mujer cuando ni siquiera se siente, o sea, la otra persona percibe lo que
el abuso que se siente, ¿no? Al recibirlo de alguien que no conoces. Sí, patético, sí, tenemos varias figuras, no solamente de la política, sino también de los medios de comunicación que replican constantemente, ¿no? Estas prácticas. Y si bien nosotras, por haberlo padecido justamente de manera inclusive psicológica, tanto como física, entendemos perfectamente qué significa el acoso callejero. Lo que queremos ampliar aquí es qué significa para la ley, entonces, a partir de este momento el acoso callejero. Bueno, acoso sexual callejero. El acoso ¿no? sexual callejero es una acción, un acto que realiza una persona, un acto verbal o no verbal. Tengamos en cuenta que también se incluyen lo gestual, claro, que puede ser realizado por una persona o un grupo de personas contra una mujer y que tenga connotación sexual, lo que se diga o lo que se haga. Y a su vez, esto lo que le provoca a la víctima es que afecta derechos fundamentales, como es la libertad circulatoria, la dignidad, generándole un ambiente de hostigamiento, de humillación, de miedo, de vergüenza. De culpa. De culpa, por lo que a veces culpa por lo que tenemos puesto, porque uno a veces dice, bueno, está bien, tal vez me lo merecía porque salí con una pollera muy cortita. O era lo que nos decían en la casa. Bueno, ¿cómo no querés que te griten cosas? Mira cómo andás vestida. Y nos seguían culpando a nosotras, a las mujeres, y no se ponía la visión donde tenía que ponerse, que eran el acosador. Totalmente. Sí, hasta hoy día, hoy mismo, cuando aparece algún femicidio y demás, los medios hegemónicos siguen recurriendo a la vida privada de aquella persona y para justificarlo, palabras más, palabras menos. Totalmente. No porque hizo esto, no porque estaba en tal lugar, con tal mala junta, o no. Como si se lo hubiera buscado. Claro. Totalmente de acuerdo con vos en eso, e incluso en el derecho penal se ve que existen dos tipos de figuras. Por un lado tenemos a veces que el medio dice, bueno, vende la víctima buena, entonces sube a los medios ciertas fotos y después vende la víctima mala, en donde suben otras fotos o le dan otro perfil a la víctima, en donde la sociedad termina diciendo, bueno, con estas fotos que subía esta chica, claro, ¿cómo no quieren que termine así? Parecía que lo estaba buscando. La doble moral, el morbo. Totalmente. Exacto. Sí, del femicida después no sabemos nada, apenas a veces muestran en algún medio, muestran el rostro después de su vida, que tampoco es condicionante, porque hay muchísimos estudios, o sea, que explican de en dónde radica, ¿no? Rita Segato es una gran estudiadora, antropóloga, estudiadora, es una gran estudiosa, perdón, conjugué mal el verbo, y es estudiosa de esta cuestión. Ella explica que muchas veces las cuestiones de los femicidios no tienen que ver con lo sexual, sino con la objetivación de la mujer, así que todo lo que se genera en torno a nosotras. Y volviendo a la prevención del acoso callejero que está incluido en este proyecto que ya se sancionó, ¿cuáles son las acciones y dónde se van a llevar a cabo? ¿En el ámbito educativo, en los medios de comunicación, en territorios? Lo que habíamos propuesto nosotros era como prevención, la principal herramienta de prevención es la educación. La visibilización ya es fundamental, ya hoy lo estamos hablando, lo estamos dando a conocer, y la educación de realizar, programas en los colegios, informar a la sociedad. También va a existir una línea de atención gratuita en donde se va a asesorar a la mujer y a través del INAM, que es el Consejo Nacional de Mujeres, se va a elaborar unas estadísticas con respecto al acoso sexual callejero. Pero la principal herramienta de prevención es la educación, es lo que ustedes comenzaban diciendo, hay que deconstruir. Y la deconstrucción es una palabra muy grande, porque significa que desmontemos de la escena todos los pensamientos machistas, cómo fuimos educados, cómo fuimos criados, nos pongamos en cero mentalmente con todo lo que absorbimos de esta sociedad patriarcal, y nos empecemos a construir con una perspectiva de género, buscando una sociedad más de iguales y libre de violencias para todos. Perfecto, sí, hasta en el lenguaje, ¿no? Como desde ese lugar también lo estamos abordando. Sí, decía el tema de la ley Micaela, que salió ahora hace nada, sobre esto de que se informe o se eduque a los laburantes en
en lo jurídico, en lo legislativo, para que estas conductas se eviten y que seguramente en esos ambientes tan cerrados hayan miles de situaciones que no salen a la luz también. No tenés idea lo necesario que es la educación con perspectiva de género en nuestros funcionarios. Claro. Porque a causa de eso nos encontramos con muchas comisarías de la mujer que cuando va una víctima de violencia de género a realizar una denuncia y que porque el personal de la fuerza no tuvo la educación en género que corresponde, terminan violentando nuevamente a la víctima. También lo voy a mencionar, en el ámbito judicial existe. Sí. Existe. Recientemente en mi localidad atendimos un caso en donde se le dijo a la víctima que, bueno, si era necesario poner en funcionamiento todo el aparato judicial por 2 trompadas. Wow. Minimizando completamente. Minimizando, entonces nos damos cuenta que la ley que recién mencionabas es fundamental para poder acceder a la justicia y que la mujer no se encuentre nuevamente violentada, pero falta muchísimo. Mismo en el caso de perfecto. Ponce y lo que tardaron en las denuncias que había empezado Tolosa Paz y que tuvo que también hacer otra mujer dentro del mismo ámbito, en donde pasó muchísimo tiempo para que lo destituyan del cargo, el cual hoy ocupa una mujer que es Liliana Cid. Que incluso Ileana Cid, que incluso es lo que se adjudica, ¿no? De que esa mujer que hace una denuncia en el ámbito jurídico o en el ámbito empresarial de altos rangos está queriendo patearle el puesto a la persona que denuncia, ¿no? O escuchás en otros ámbitos laborales, quizás no con esos rangos, en donde te dicen, no, pero la mujer está incluida en los ámbitos, si no, no pudiesen trabajar, hay juezas, como si eso fuese una representación de que el acoso no existe, ¿no? Cuán confundidos y confundidas que estamos en esa visión. Muchísimo, y lamentablemente en todos los ámbitos se ve continuamente que desacreditan a la mujer. Cuando la mujer hace un reclamo, se da eso, que se desacredite lo que está pidiendo. Bueno, no, en realidad, ¿sabes por qué lo está haciendo? Está diciendo que fulanito la acosó porque quiere serrucharle el puesto y se quiere quedar ella. Sí, en los medios de comunicación también, la forma de titular, ¿no? Sí. Dicen que se supone que por una supuesta denuncia, una denuncia por un supuesto acoso. Bueno, entonces, otro punto que me parece también muy importante para destacar es que la ley 26.485, que es la de protección integral a las mujeres, es la que sanciona como ley al acoso sexual callejero. También incorpora su definición dentro de dicha ley, porque se escuchaba decir, va a modificar la ley 26, bueno, y uno piensa, ¿qué le van a sacar? ¿Qué va a faltar? No, al contrario, ¿no? Incorpora la definición del acoso sexual callejero. La autoría pertenece a la senadora Nancy González, corregime por favor. Sí, está bien, Marianela, está bien. Si me equivoco en algún dato. Y se incluyó también otro proyecto que logró media sanción con el objetivo de definir a la violencia política contra las mujeres en sus ámbitos de trabajo, que era lo que hablábamos recién, dadas las alarmantes estadísticas, porque obviamente se va a las estadísticas y se encuentran con números que son los mismos que se dan en otros ámbitos que uno no espera que en este también se den. Entonces, ¿cuál crees que será el impacto de esta sanción, tanto en los espacios políticos, en los espacios de la militancia, vos como militante, ¿no? Sí. Como en los demás ámbitos de la sociedad? Yo hoy pensaba, ¿cómo va a influir, no? Porque vamos a desandar ese camino también construido de que la mujer jueza es no recibe, es respetada, ¿no? Sí. Bueno, un poquito, como bien mencionabas vos, se modifica la ley 26.485, que es la de protección integral de la mujer. Lo que hace con esta incorporación a la ley del acoso sexual callejero, se lo va a tomar como un tipo de violencia a las mujeres. Recordemos que la ley 26.485 define que tipos de violencia como la violencia sexual, económica, física, institucional, no estaba incluido como una forma de violencia el acoso sexual callejero. ¿Qué quiere decir? Que pasamos de invisibilizarlo, de no tenerlo reconocido, a tenerlo reconocido dentro de un cuerpo legal y que nos dice, bueno, esto es violencia contra las mujeres. Agrega a la definición anterior que te di sobre el acoso sexual callejero, que también la que se comete
en espacios públicos, como por ejemplo centros comerciales, y también en el transporte público, como es un colectivo. Eso por un lado con respecto al acoso sexual callejero. Por el otro lado, nos queda con media sanción, también con la intención de modificar a esta normativa, con media sanción, definir lo que es violencia política, porque no está definido y acá se quiere visibilizar lo que es la violencia política, definirla y también poder sancionarla. Entendemos que la violencia política es aquella que lo que quiere hacer es anular, obstruir, obstaculizar el acceso de la mujer a la política. A su vez, nos vulnera el primer derecho, que es que tenemos derecho a una vida libre de violencias. Y después, nuestro derecho a acceder en lo público y lo político en iguales condiciones que los hombres. Claro. Bueno, entonces si tenemos esta definición, ya vamos a poder tener otra herramienta para defendernos y decir, bueno, esto es violencia. Lo que me están haciendo en tal partido, la persecución, me están desacreditando, etcétera, etcétera, como lo vemos, sí. Lo vamos a poder sancionar y lo vamos a poder denunciar. Claro. Sí, a esto que te referías vos, yo me acuerdo hace poco hubo un caso en Misiones donde el tema de la paridad de género en la lista, como había un exceso de mujeres en la lista y tenía que ser 50-50, se rechazó. Por acá lo tenía, el Tribunal Electoral de la provincia se basó en la necesidad de cumplir con la ley de paridad de género que dispone las listas deben integrarse de manera intercalada. Tengamos en cuenta que en este año electoral se empieza a aplicar la ley de paridad de género, en donde tienen que ir no solo el 50-50, sino de manera intercalada. Claro. Este año lo vamos a empezar a ver en las listas, claro, que es sumamente importante. Sí. Y a veces cuando conversamos con las otras mujeres en el tema de lo que es político y todo lo que es violencia, a veces parece triste tener que estar acudiendo a la norma, a que se nos reconozca un derecho, cuando lo que está en juego acá es la ética. Exacto. La ética de un partido político, de dejar de lado a sus compañeras militantes y no reconocerles su trabajo. Y tenemos que esperar que salga una ley para que ellos nos reconozcan un lugar en la lista, porque antes nos ponían en los últimos lugares y las mujeres nunca entraban, nunca accedían a ningún cargo. Claro. Estaba naturalizado, claro, porque era el lugar que nos correspondía. Totalmente. Y te puedo asegurar que las mujeres políticamente trabajan más que los hombres, más que los hombres. Y en cuanto a la capacidad política y a la capacidad profesional de cómo están formadas, hoy por hoy hay estadísticas que están más formadas las mujeres que los hombres. Pero sin embargo, los lugares estratégicos de poder siguen siendo ocupados por los hombres, pero bueno, tiene que ver también con la sociedad machista patriarcal que tenemos, claro. Y la política no es la excepción a la regla. No. Una pregunta más antes de cerrar. En el caso de los colectivos disidentes, ¿cómo van a ir avanzando? Porque ahora esto se ajusta a mujeres, niñas, adolescentes, pero también los colectivos LGTBI han denunciado que también necesitan una protección legal o jurídica con respecto a este tipo de acosos. ¿Se charló? ¿Está en evaluación? En realidad, como es con respecto al género, son mujeres. Quien tenga reconocido en el género, o sea, la ley de identidad de género es mujer, tiene que aceptarse dentro de esta. Lo mismo ocurre con el travesticidio. Bueno, claro. ¿Por qué la mató? Porque vio una mujer. Ahora no nos podemos quedar discutiendo, bueno, no, pero en el documento tiene que... En realidad es hombre. Claro, no, esto depende de cómo se sienta la persona. Vamos a ver qué es lo que vio el agresor. Vio una mujer. La mató por el hecho de ser mujer. No interesa... están en tema que vamos camino a que desaparezca el género dentro del documento y todo. Entonces, bueno, la identidad que tome la persona y lo que vea el agresor es lo que se va a terminar sancionando, y el derecho lo va a tener. Perfecto, porque en una de las notas al respecto, ¿no? Una que salió en página 12, hay varias voces, ¿no? Y algunas que están muy a favor y muy contentas con esta sanción, pero también decía la activista trans Daniela Ruiz
cuestionó la norma por no contemplar al colectivo LGBT y a las personas trans. Igualmente estamos hablando de la sanción que se dio en Nación, ¿sí? En Nación. En Nación. Y dice, muchas de nosotras somos las más acosadas en distintos ámbitos y me pregunto qué pasará cuando alertemos sobre esta situación, si seremos tomadas en cuenta o solamente se mofarán de nosotras. Ella es directora de la compañía teatral Trans 7 Colores, que ese es el miedo, ¿no? De llegar y que no sean consideradas como tal, o sea, que su ley, la ley de identidad de género, no sea contemplada. Sí, bueno, sí, es como te lo mencionaba. Ellas son consideradas mujeres por la ley. Entonces, independientemente de su elección sexual o lo que fuera, son mujeres, son mujeres. Para mí eso ya no está en el plano de discusión, realmente. Por ahí a veces se discute, como te reiteraba recién, lo del travesticidio, porque ocurre que no tienen el cambio de género en el documento, entonces para la ley no se le puede imputar el femicidio, el travesticidio, mejor dicho. Pero son mujeres, ellas están amparadas en esa ley. Para mí no entra en tela de discusión. Perfecto, buenísimo hacerlo saber, porque es lo que se empieza a escuchar también con respecto a las diversidades, ¿viste? Vos fíjate que la ley de acoso sexual callejero dice contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Claro, sí, la ley... Son mujeres. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marianela. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tu conocimiento y esto que han impulsado tan importante para la reparación histórica, ¿no? Desde el aparato estatal hacia todas las mujeres adolescentes. Sí, totalmente. Y cierro diciéndote que es el Estado quien tiene que darnos las normas jurídicas como herramientas para que nunca más nadie vulnere los derechos de las mujeres. Muchas gracias. A ustedes, chicos, gracias. Pasaron 10 minutos de las 8, le agradecemos a Mariana Salvo como a Ana por la columna de Construcción Masiva. Nos vamos a una tanda y